Párrafo 7, tercera parte, el pecado original, la prueba de la libertad. Número 396. Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Ojo pelado, no hay amistad con Dios si no hay obediencia a Dios, así de sencillo. Eso de que yo soy amigo de Dios, soy pana, pero bueno, Jesús y yo, qué sé yo, somos uña y sucio, y Jesús es mi amigo, por decir algo, pero no lo obedezco, no hay amistad. Ahí hay que desenmascarar esa mentira. Porque muchos pretenden ahorita, bueno, no, ser amigo de Jesús, Jesús es mi amigo, tengo confianza en Jesús, peleo con Jesús, hablo con Jesús, lo que sea, pero no estoy dispuesto a obedecerlo. Entonces fíjense, ya por ahí estamos pelando. Si no hay obediencia, no hay amistad. Más claro no canta un gallo. Sigue el catecismo. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comiereis de él, morirás sin remedio. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. Es decir, Dios me dijo, este es tu límite, hasta ese límite llego yo. ¿Ve? Obediencia libre. ¿Ve? El hombre depende del Creador. Está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Bueno, fíjense, aquí es donde nosotros tenemos a ver dónde y cómo es nuestra obediencia. Bueno, sometido a las leyes de la creación, a las normas morales, al recto uso de la libertad. Repito, si no hay obediencia a Dios, no hay amistad con Él. Por mucho que alguien se pueda estar llenando la boca, decir, bueno, de que tiene mucha confianza en el Señor, etc. Si no hay obediencia, no hay amistad. El primer pecado del hombre, 397. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Recuerden lo que se decía más en el otro numeral, la seducción mentirosa. Bueno, ahí está. Tentado por el diablo, dejó morir la confianza. Y abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. Fíjense, entonces el pecado es una desobediencia. Como lo decíamos también, no es un errorcito que se puede cometer. No, error es que usted le eche sal al café. Pero un pecado no es un error. Pecado es una desobediencia. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Cuando yo peco, no estoy confiando en Dios. ¿Por qué? Porque Dios me está ofreciendo la bienaventuranza plena y yo no quiero eso, porque veo que Dios como que más bien lo que me quiere es embromar a mí. Como dice el profeta, lo vemos como una especie de enemigo al acecho. Porque aquel a quien si yo le medio abro la puerta, me va a quitar, voy a perder. Eso, fíjense, lo ha hecho el diablo, para hacernos que nosotros desconfiemos de Dios, de su palabra. 398. En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Fíjense, el pecado es un desprecio a Dios, una desobediencia, un desprecio. Por eso, insisto, llamemos las cosas por su nombre.
Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre, constituido en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo, quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. O sea, a las cosas a mi manera. 399. La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo de Dios, de quien han concebido una falsa imagen. Fíjense ustedes, y eso también es importante, el pecado deforma nuestra imagen de Dios. ¿Por qué? Porque ya no lo tenemos, no lo vemos tal cual es, estamos sometidos a imágenes y de paso en debilidad. Entonces muchos pueden concebir de Dios, entonces bueno, solamente lo que me cuadra, lo que me gusta, lo que me dice mi experiencia. Obviamente mi experiencia limitada, mi experiencia corta por mis razonamientos, etcétera, pero en fin de cuentas eso es así. Entonces para mí Dios tiene que ser así. Y así es Dios, punto. Aquí no hay más nada que hacer. ¿Ve? Entonces, falsas imágenes. Falsas imágenes. Bueno, preguntémonos pues también a la luz del catecismo, ¿cuál es la imagen que yo tengo ahorita de Dios? ¿Cuál es la imagen que yo tengo de Él? No puedo decir de repente, Dios es un Padre bueno, pero claro, ese Padre bueno más hacia la línea complaciente, porque entonces Dios es mi cómplice, Dios es mi papito, Dios es el que me permite todo. Entonces yo puedo andar, por ejemplo, en pecado tranquilamente, a rienda suelta, porque Dios es mi papito. ¿Ve? No, Señor, ya va, falsa imagen. Entonces, por eso revisemos cuál es la imagen que yo tengo de Dios. Número 400. La armonía en la que se encontraba establecida gracias a la justicia original queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. ¿Ve? O sea, ya el hombre pierde esa capacidad pues de poner las cosas en su sitio. Ahora se puede dejar arrastrar, y de hecho lo hace, se deja arrastrar fácilmente por sus criterios, por sus sentimientos, ¿ve? Por sus pasiones. Sigue el catecismo. La armonía de la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ya no hay respeto por la creación. Entonces, hago con la creación lo que a mí me parece que tengo que hacer, lo que me resulte a mí más beneficioso. Independientemente de lo que tenga que hacer. Si para yo lucrarme necesito dañar la creación, lo hago. Fíjense lo que lamentablemente está pasando en nuestro país con esta deforestación, sencillamente por razones económicas, para el lucro de un grupo de personas. Mientras tanto, la naturaleza, bien, gracias, no importa. Lo que importa son los reales, ¿ves? Eso es fruto del pecado original. Por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de la desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Entonces el hombre estaba destinado a vivir eternamente. Sin embargo, por el pecado entra la muerte. Por supuesto, nosotros podemos ver la muerte en una primera instancia como una especie de castigo. Pero Dios es nuestro Padre y por supuesto sabe que lo mejor para nosotros es descansar. Fíjense, por eso el término, muchas veces nos referimos a la muerte como el descanso eterno.
¿Por qué? Porque de las tribulaciones de esta vida el hombre descansa. ¿Ve? Porque imagínense, en esta situación de pecado, en esta situación de esclavitud, una vida eterna es sencillamente insostenible. Y Dios no quiere las cosas así. Número 401. Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. ¿Ve? O sea, el pecado de Adán, la desobediencia de Adán, el rechazo a Dios por parte de Adán, fíjese, tiene consecuencias para todos. Y ahí coloca el catecismo algunos ejemplos: el fratricidio cometido por Caín, la corrupción universal, recordemos lo que sucedió con Babel, con Sodoma y Gomorra, por decir algo. En la historia de Israel, el pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo, como una infidelidad al Dios de la alianza y como transgresión a la ley de Moisés. Claro, Dios da unas pautas para que el hombre lo obedezca y el hombre sencillamente lo desobedece. ¿Ve? El hombre prefiere acomodarse a lo que hay. ¿Ve? Entonces, si en el entorno, vamos al caso de la antigua alianza, en el entorno hay bastantes dioses, bueno, mire, vamos a darle, vamos a convivir con esos dioses. Vamos a convivir con esos dioses, no hay problema. Lo importante es llevar la vida adelante en prosperidad. E incluso tras la redención de Cristo entre los cristianos, el pecado se manifiesta de múltiples maneras. La Escritura y la tradición de la Iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Entonces, Adán pecó y se abrió esa brecha. Es como cuando uno, por ejemplo, tiene en su casa la cañería tapada, la tubería de aguas negras. Cuando uno destapa esa cañería, bueno, mira que ahí lo que sale es fétido y no sale una cosita, sale, bueno, en cantidad. Algo semejante pasó con el pecado de Adán.